Hola, en este vídeo voy a hablar sobre cómo aprender un idioma por cuenta propia. Un idioma se puede aprender por cuenta propia. No es como otras cosas que hace falta hacer cursos y un montón de exigencias, de prácticas y todo lo demás. No, un idioma se puede aprender por cuenta propia y la gente lo hace todos los días. Yo lo he hecho. Ya hablaré un poco más del tema un poco más adelante. Pero es posible. Ahora bien, ¿qué significa aprender un idioma por cuenta propia? Y yo voy a explicar lo que significa eso con un ejemplo. El ejemplo es, imagina que quieres aprender a decir casa en inglés. Y pues no sabes decir casa, quieres aprenderlo. Pues nada, ¿qué se puede hacer? Bueno, puedes mirar un diccionario. Entonces miras el diccionario, lees ahí casa, house. Pues he aprendido a decir casa en inglés y esto es house. Y lo he hecho por cuenta propia. Tú no dices que la gente que escribió el diccionario te ha enseñado a decir casa, ni dices que ha sido tu profesora de primaria que te enseñó a mirar palabras en el diccionario, que ella te enseñó a decir casa en inglés. No, tú dices que tú has aprendido a decir casa por cuenta propia. Has cogido el diccionario, lo has mirado, lo has aprendido. Si alguien te pregunta cómo se dice casa en inglés, pues house. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y por qué no dices que no, me ha enseñado mi profesora cuando tenía 7 años que me enseñó a mirar palabras en el diccionario? O no, ha sido la gente de Google que me ha enseñado, porque son ellos que lo han puesto ahí. Yo soy solo un sujeto pasivo que con mucha humildad... No, tú dices, yo he aprendido. Es una cuestión de mentalidad. Es decir, he sido yo que he buscado. O sea, tú lo que has hecho, de hecho, ha sido 3 pasos. El paso número 1 es identificar lo que quieres aprender, tu objetivo. Tu objetivo aquí, casa en inglés, decir casa en inglés. Paso número 1. Paso número 2, buscar el medio o el método. Yo utilizo medio y método de manera como sinónimos. ¿Cómo puedo descubrir cómo se dice casa en inglés? Pues puedo mirar un diccionario. Paso número 3, ejecutar el método, mirar el diccionario. Aprendido. Objetivo, método, ejecución del método. Es lo que hay que hacer para aprender un idioma por cuenta propia. Y hacer este cambio de mentalidad, de decir, no, alguien me va a enseñar, alguien va a poner el idioma, me pongo en el curso, me siento aquí y cuando salga de aquí voy a salir hablando el idioma porque el profesor es muy bueno y tiene el método mejor del mercado. No. Con esta actitud no vas a aprender nada, esta actitud pasiva. Tienes que tener una actitud activa de que eres tú el líder de tu proceso de aprendizaje. Eres tú que vas a decidir lo que tienes que aprender y lo que vas a aprender. Esto no quiere decir que no vas a contratar profesores, ni cursos, ni nada. No, vas a hacer todo eso en tu camino. Puedes hacerlo como quieras. Pero vas a ser tú que vas a decidir qué hacer y qué objetivo quieres obtener con el método que elijas. Y, o sea, en resumen, con esta parte introductoria, aprender un idioma por cuenta propia significa tomar la iniciativa de tu proceso de aprendizaje, buscando objetos, o sea, objetivos, buscando los métodos y ejecutando los métodos. Con relación a los métodos, en este canal hablo de un montón de métodos y puedes buscar cuantos más puedas. A la gente poliglota o sea, cada uno tiene sus métodos. Hay que No hay que fiarse de métodos milagrosos que se suele vender ahí por internet, por todos los lados, de que aprendes inglés en 7 días y no sé qué, todos los métodos son muy mal. El inglés se enseña mal, ¿no? El inglés se enseña mal, por eso no has aprendido. La culpa la tienen todos los profesores, no la tienes tú. No, la culpa la tienes tú. Y buscas el método, o sea, objetivos, métodos, los buscas tú, los ejecutas tú. Aunque sean con cursos, aunque sean profesores particulares, sea lo que sea. Pero entonces llegamos a la cuestión de, vale, pues, ¿qué objetivos tengo que tener si yo no sé ni por dónde empezar? Si tienes un nivel 0, recomiendo que hagas un curso que te suba de nivel, que te ponga a un nivel donde puedas trabajar tengas algo de conocimiento del idioma donde ya puedas trabajar tú mismo.
Pero aunque tengas nivel cero, o si ya tienes un cierto nivel, la esencia de aprender un idioma por cuenta propia es identificar los factores que tienes que desarrollar y direccionar tu atención a ellos, estableciendo objetivos, buscando métodos y ejecutándolos. Y yo voy a hablar de 7 factores, que son más o menos arbitrarios de mi parte, pero son muy fundamentales. Son ellos: comprensión auditiva, o sea, entender cuando la gente hable; expresión oral, ser capaz de hablar en el idioma; lectura, ser capaz de leer en el idioma; escribir, ser capaz de escribir; gramática, sí, hay que aprender gramática. En algún momento vas a aprender gramática, por más que no te guste. En algún momento vas a echar de menos no saber gramática. Vocabulario, y por último, lo que yo llamo peculiaridades del idioma. Cada idioma que decidas aprender va a tener algo que no tienen los demás, o algo raro, algo diferente. Hay que buscar esto y estudiarlo de alguna manera, aprenderlo de alguna manera. En inglés, por ejemplo, hay la cuestión de los phrasal verbs, que son los verbos que llevan varias palabras, o sea, 2 o 3 para un verbo y una preposición, y esto cambia el sentido del verbo original. Por ejemplo, make es hacer, make up, inventar. Eso es una peculiaridad del inglés que es difícil entender para una persona que no habla inglés. En el chino, por ejemplo, hay la cuestión de los acentos, que una misma palabra, si lo pronuncias con un acento o con una tonalidad, pues cambia el sentido. Una tonalidad un poco más alta cambia aún más el sentido, y son sentidos completamente distintos. Esta cuestión fonética china es muy peculiar del chino. Y así sucesivamente, ¿sabes? Hay cuestiones de comunicación no verbal que ocurren en algunos idiomas, hasta cuestiones de gestos. Un amigo una vez me preguntó: ¿tú has vivido en Estados Unidos, no? Y yo: sí. ¿Por qué? Y él: no, es porque cuando hablas haces eso, y este es un gesto que es muy americano. Bueno, no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y yo nunca me había dado cuenta, pero fíjate lo que hay por detrás de los idiomas. Aparte de cuestiones culturales también. En fin, eso es lo que yo llamo peculiaridades del idioma. Pero bueno, tienes ahí los 7 factores. Lo que hay que imaginar es que tienes un cierto nivel para cada uno de esos factores. Y va a haber uno que está como por debajo de los demás, y tú lo sientes. Tú vas a sentir que te falta algo, y es ahí donde ves que te falta algo que tienes que direccionar tu atención, establecer objetivos, buscar métodos y ejecutar los métodos. Por ejemplo, si te das cuenta que, bueno, puedes hablar un poco, entiendes más o menos lo que la gente dice, pero te cuesta poner las palabras en orden, hacer una frase con convicción, pues fíjate que te falta gramática, pues tienes que estudiar gramática. Si puedes, digamos que estudias gramática y tu nivel de gramática sube, pero te das cuenta que te cuesta hablar, o sea, entiendes bien la gramática. Esto es la mayor parte de mis alumnos hoy en día. Aquí en España es lo que más la gente echa de menos, es el poder hablar. Porque ya han estado estudiando toda su vida gramática en el cole, ya ven series todos los días en la tele, pero no tienen con quién hablar. Y entonces, pues nada, hay que buscar una manera de desarrollar tu capacidad de hablar. Y luego y así sucesivamente, vas a ver que cada uno de esos factores, el que veas que te falta, pues direccionas ahí tu atención y lo trabajas y lo mejoras. Con el tiempo lo que va a pasar es que estos 7 factores se van a multiplicar. Por ejemplo, si eres capaz de oír, por ejemplo, y llegues a tener un buen nivel de comprensión auditiva y entiendes muy bien lo que la gente dice, pero no entiendes cuando la gente habla en la tele, o no entiendes cuando la gente habla en un acento distinto, vas a ver que tu nivel de comprensión general está alto, pero comprensión de un acento puede estar más bajo, o de la tele puede estar más bajo. Pues tienes que buscar una manera de hacer que este nivel suba y este suba, como quieras. Eso también depende del objetivo que tengas tú. Porque eres tú el líder de tu proceso de aprendizaje. Tienes que saber tú por qué quieres aprender el idioma y a dónde quieres llegar. No hay límite de hasta dónde se puede mejorar el idioma. Puedes mejorar
hasta niveles, cuando escribas mejor que Shakespeare, digo que ya no tienes que mejorar tu nivel de escribir. O sea que tú tranquilo que siempre hay espacio para mejorar. Y cuestiones de vocabulario. Yo tengo muchos alumnos que hablan muy bien, tienen todo muy alto y el vocabulario un poco por debajo. Y entonces nos ponemos ahí a hacer ejercicios de vocabularios y practicar vocabulario para hacer que suba. Y es algo que además es difícil de añadir, sobre todo cuando tienes un nivel más alto, ¿no? Porque no te hace mucha falta. Pero bueno, en resumen es esto. Buscarlos, ser, en primer lugar, como principio, ser tú el líder de tu proceso de aprendizaje, identificar lo que te hace falta dentro de los factores que he hablado, establecer métodos, o sea, establecer objetivos, buscar métodos, ejecutar los métodos. Tú haces esto y puedes aprender un idioma por cuenta propia. Yo, por ejemplo, he aprendido el francés y el español completamente por cuenta propia. El inglés no del todo, porque de pequeño, de niño, estudié inglés en el cole, como todo el mundo. Y o sea, estuve ahí 2 años en el cole antes de irme a Estados Unidos, donde hacía el inglés como por obligación, por exigencia del cole. Pero luego cuando estuve en Estados Unidos me puse a estudiar yo mismo y entonces ya aprendí muy rápido, la verdad. Con el francés yo empecé con gramática, yo mismo. Me dije, voy a estudiar, entender toda la gramática antes de ponerme a hablar. Y mi gramática subió muchísimo. Pero todo lo demás estaba a nivel muy bajo, o cero. Y luego me fui a Francia y al revés. Dejé la gramática y me puse a, por ejemplo, a hacer mucho, escuchar la radio, ver la tele, hablar con la gente lo máximo posible, hacer intercambios de idiomas. Y todo lo demás subió y de nivel. Y hoy tengo un nivel muy bueno de francés. Con el español empecé solo escuchando y leyendo. Mi capacidad auditiva estaba muy alta, pero no conseguía hablar durante mucho tiempo. Escribir me tardó mucho, porque yo la verdad es que no me dediqué no me dediqué mucho. No tenía tanta prisa para aprender el español. Pero al final lo aprendí. Y eso es para decir que hay diferentes métodos, no hay diferentes caminos y tú tienes que encontrar tu propio camino. Y ya está, es lo que quería compartir hoy. Tener muy en cuenta todo lo que he dicho aquí porque eso es el fundamento de que puedas desarrollar tu capacidad en el idioma que estés aprendiendo. Ya está.